Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 91, antes de regresar, doble extensión. Auge. Una maldición explosiva estalló en el nivel 1. En ese instante, el cuerpo espiritual de Edward atravesó rápidamente el suelo y regresó al salón principal del primer nivel. Auge. Una potente explosión sacudió todo el Ministerio de Magia. Momentos después, un grupo de empleados aterrorizados huyeron del edificio gritando. Comillas ayuda. ¿Quién? Tú, sabes. ¿Quién? Tú, sabes ha vuelto. El ministerio se sumió en el caos. El alma de Edward volvió a entrar en su cuerpo y, tras esperar pacientemente unos minutos más, aprovechó la confusión para colarse en una habitación vacía. Luego, con una rápida aparición, llegó al nivel 9. No se veía ni un alma, todos debieron haber huido despavoridos tras escuchar la noticia. Se apresuró hacia la habitación donde se guardaban los giratiempos y abrió la puerta de golpe. Vacío. Edward se quedó paralizado. ¿Cómo podría estar vacío? En la historia original, los giratiempos siempre habían estado almacenados aquí, al menos hasta la caótica batalla de la Orden del Fénix, cuando todos fueron destruidos. No es de extrañar que la adivinación anterior dijera que no obtendría un giratiempo, pero, ¿acaso no acababa de alterar el resultado con el loco de la derecha? Justo cuando pensaba esto, algo le llamó la atención: un pequeño fragmento de cristal transparente escondido en el fondo de un estante. Corrió hacia allí y lo recogió. Parecía un giratiempo sobrante. Pero antes de que pudiera celebrar, se dio cuenta de que el reloj de arena se había roto y la arena que había dentro había desaparecido hacía tiempo. Genial, simplemente genial. Conseguir un giratiempo roto sigue contando como conseguir uno, ¿verdad? Respiró hondo. Olvídalo, al menos la misión de hoy está cumplida, es hora de irse. Ignorando los hechizos aparición del ministerio, la figura de Edward se deformó y reapareció en el callejón Diagon. Luego, usando un traslador que había preparado con antelación, regresó a Hogwarts. En el momento en que aterrizó, sintió claramente cómo la poción dentro de su cuerpo se digería un poco más. ¿Regreso a quién? No, debe ser nombrado. El Ministerio de Magia es atacado. A la mañana siguiente, el titular apareció en la portada del periódico. El gran salón bullía de emoción entre los estudiantes. Algunos, cuyos padres trabajaban en el ministerio, susurraban entre sí, compartiendo información confidencial que habían conseguido de alguna manera. Tú, estás aún más loca de lo que pensaba, murmuró Audrey en voz baja. Creí que solo ibas a asustarlo un poco. Edward se encogió de hombros. Si hubiera sido Voldemort de verdad, habría ido mucho más lejos. Al menos no maté a nadie. Eso es cierto. Bueno, esta vez, el incidente sin duda causó un gran revuelo. Le entregó el periódico a Edward. Según el artículo, un grupo de magos tenebrosos atacó el ministerio ayer por la tarde. El ministro Fudge lideró a los aurores en una valiente defensa, pero fue alcanzado por múltiples maldiciones oscuras. Permanece inconsciente en el hospital San Mungo, y el ministerio se encuentra actualmente sumido en el caos. Incluso en momentos como este, Fudge se aseguró de manipular la información para quedar bien parado. Realmente había nacido para ser político. Edward esbozó una mueca de desdén, pero entonces su mirada se detuvo en otro artículo que aparecía más abajo en la página. Anteriormente, para gestionar mejor a los giratiempos, el ministerio, bajo el liderazgo de Umbridge, los trasladó a un lugar seguro. Sin embargo, el convoy fue emboscado por magos tenebrosos durante el trayecto. 3 aurores murieron en el acto, y ahora se desconoce el paradero de todos los giratiempos. Así que a eso se refería Umbridge con ayudar. ¿Estaba transportando a los giratiempos? ¿En serio? ¿En qué estaban pensando? ¿Para qué moverlos? Vale, que los trasladen. Y encima dejan que se los roben. ¡Qué patético! Ahora hay un montón de giratiempos en manos de magos tenebrosos. Eso es buscarse el desastre. Edward se frotó las sienes, recordando lo que Umbridge le había dicho a Fudge: Ministro Fudge, todo está resuelto. Dumbledore no podrá hacer ninguna trampa. Podría ser que Dumbledore hubiera solicitado usar un giratiempo, lo que despertó las sospechas de Fudge y lo llevó a idear este plan tan absurdo. Maldita sea. Comillas o. Justo en ese momento, los gemelos Weasley irrumpieron en la habitación, con rostros llenos de alegría. Comillas, todos los aurores han abandonado el ministerio.
Fudge les ordenó personalmente que lo vigilaran las 24 horas del día. Lo declaró, Hogwarts vuelve a ser libre. Oh. Todo el salón estalló en vítores. Edward intercambió una sonrisa con Audrey. Sin duda, fue una ventaja inesperada. La semana siguiente, la vida volvió a la normalidad. Umbridge nunca regresó. Se rumoreaba que ahora estaba protegiendo personalmente al ministro, pero cualquiera con ojos podía ver que solo intentaba aprovecharse de los aurores que custodiaban a Fudge. Además de las clases, Edward empezó a comportarse más como un astrólogo profesional, ofreciendo adivinaciones gratuitas a los estudiantes. Ya había visitado el bosque prohibido, aunque la mayoría de los centauros eran hostiles hacia los humanos, con la ayuda de Hagrid encontró a Firenze, un centauro amigable con la humanidad. Para ser sinceros, la astrología de los centauros y la adivinación del mundo de los misterios eran dos cosas completamente distintas. La primera se asemejaba más a una ciencia, centrada en macronarrativas. Los centauros creían que la adivinación humana se obsesionaba con incidentes triviales que carecían de sentido en el gran esquema del cosmos. Para ellos, tales eventos eran tan insignificantes como las hormigas y no estaban influenciados por el movimiento planetario. Por lo tanto, observaban, pero nunca revelaban los resultados. Pero en el mundo místico, la adivinación era puro misticismo, podía predecir con exactitud acontecimientos futuros. Además de ejercer como astrólogo, Edward y Audrey también recorrieron la biblioteca de Hogwarts, pero, por desgracia, no encontraron ningún libro con textos místicos. Incluso consideraron probar el libro monstruoso de los monstruos, pero aquello era más una criatura mágica que un libro, no podía otorgar ningún poder útil. Finalmente, Edward recordó de repente algo que había pasado por alto. Si hablamos de libros con habilidades místicas, yo siempre he tenido uno. Sacó el cuaderno de la familia Abraham, aquel en el que se podían registrar las habilidades sobrenaturales. Audrey parpadeó. Claro, registra poderes místicos, así que debería funcionar, ¿no? Edward hojeó el cuaderno y luego intercambió una mirada con Audrey. Todos los poderes que contenía se mostraban a través de imágenes, pero, Silverfish, había dicho claramente que solo podía consumir texto. Aún así, Edward lo intentó y, como era de esperar, fracasó. ¿No me digas que la carta de la blasfemia es la única solución? Se recostó con un suspiro de desesperación. En ese momento, Neville se acercó. Hola, Edward, he oído que puedes usar la adivinación para encontrar objetos perdidos. En otro lugar, los gemelos Weasley, ya recuperados, entraron en la sala común de Gryffindor con platos de comida. Lee Jordan charlaba con algunos amigos, riendo a carcajadas. George se dejó caer a su lado con una sonrisa misteriosa. Oye, ¿te enteraste? Edward aprendió astrología de un astrólogo superpoderoso en Estados Unidos. Es increíblemente preciso, puede ayudar a encontrar cosas, predecir la fortuna e incluso pronosticar el futuro. Fred intervino, totalmente cierto. Lo acabo de probar esta mañana, y encontré una pluma que había perdido hace 2 años. Los ojos de Lee Jordan se iluminaron. Abrió rápidamente el periódico y señaló una columna. Entonces, ¿puede predecir el resultado del partido entre Ballycastle Bats y Puddlemere United dentro de 2 semanas? ¿Cuántos goles marcará cada equipo? ¿Quién anotará el primer gol? ¿Quién atrapará la snitch? Oh. Los gemelos se quedaron paralizados. Luego, en perfecta sincronía, soltaron sus platos y salieron corriendo. Eres un genio. Edward, sosteniendo un mapa estelar en una mano y un cristal de adivinación en la otra, miró al chico que tenía delante con expresión cansada. Suspiró. Ay, Neville, esta es la 5ª vez hoy. ¿Has vuelto a perder tu recordador? Neville retrocedió y dijo tímidamente, no el recordador, mi varita. ¿No te di una bolsita para guardar tu varita? Neville bajó la mirada. Yo también perdí la bolsa. Edward se frotó la frente. Espera un segundo. Cerró los ojos y buscó en su interior una conexión con su espiritualidad, iniciando así una adivinación onírica. Para alguien como Neville, este era el método más eficaz. Repite la pregunta, grábala firmemente en tu mente y luego deja que tu cuerpo astral vague por el mundo espiritual dentro de tu sueño en busca de la iluminación. Por supuesto, en el universo de Harry Potter no existía un mundo espiritual, pero Edward podía simularlo en sus sueños, logrando el mismo efecto. Todo comenzó a volverse borroso. Edward oscilaba entre la lucidez y la confusión. En un mundo distorsionado e ilusorio, vio a Neville en la clase de pociones. Dejó caer la varilla para remover y se agachó rápidamente para recogerla, pero al enderezarse,
Se golpeó la cabeza contra la mesa, lo que provocó que su varita saliera disparada y rodara hasta caer en el hueco de la pared. Entonces Snape le gritó. La visión se fragmentó y cambió. Neville entró al aula de encantamientos con su bolsa. Cuando el profesor Flitwick pidió a todos que sacaran sus varitas, rebuscó en la bolsa y no la encontró, así que simplemente la tiró a un lado. Otro turno. Neville comenzó a buscar frenéticamente la bolsa. Edward abrió los ojos y se incorporó, despertando de su ensoñación. Al ver al futuro maestro de la espada de Gryffindor frente a él, no pudo evitar suspirar. Justo en ese momento, Harry y Ron pasaron por allí. Rápidamente les hizo señas para que se acercaran. Ron, Harry. Les indicó dónde encontrar la varita y la bolsa de Neville. Por favor, llévenlo allí. De lo contrario, me preocupa que acabe perdiéndose a sí mismo. Ningún problema. Ron asintió de inmediato, mientras que Harry dudó un momento antes de decir, Ron, adelante. Yo, tengo algunas preguntas para Edward. Comillas, ¿qué ocurre? ¿Tú también has perdido algo, o quieres hacerte otro tipo de adivinación? No, no, no es eso. Negó con la cabeza, pero enseguida pareció estar confundido. Sí que perdí algo, y no puedo recuperarlo. Era la pistola que me diste la última vez. Ah, ese revólver, el que había golpeado a Voldemort y que fue consumido por el incontrolable fuego maldito. Me preguntaba, quiero decir, Harry parecía un poco avergonzado. ¿Podrías darme otra pistola? Claro que no gratis. Puedo pagarla. Edward dijo, Harry, ¿sabes? La mayoría de las armas de fuego comunes no pueden penetrar el encantamiento escudo de un mago. La razón por la que ese revólver pudo herir a Voldemort fue porque las balas que disparaba eran bastante especiales. Los ojos de Harry se abrieron de par en par al comprender. No era de extrañar que Ron no le hubiera creído entonces, acusándolo de alucinar por miedo. Todavía conservo algunas de esas balas especiales, continuó Edward, pero no tengo un revólver de repuesto en este momento. Aún así, te prometo que te traeré uno la próxima vez que regrese. A decir verdad, conseguir un revólver en el mundo Muggle no era particularmente difícil, pero Edward no estaba del todo seguro de si las balas imbuidas de propiedades místicas funcionarían correctamente en un revólver de este mundo, especialmente en manos de un niño de 11 años. Pensándolo ahora, de repente sintió que había sido un poco irresponsable antes. Solo se había centrado en darle a Harry una forma de defenderse de Voldemort, olvidando que, para Harry, incluso el arma por sí sola era lo suficientemente peligrosa. Está bien. Harry asintió, pero enseguida preguntó, ¿cuánto costaría? Un revólver, de 3 a 5 galeones. Las balas son aún más caras. ¿Qué? Entonces debería haberte pagado por las balas que me diste antes. Cuando no estaba demasiado afectado por las emociones, Harry podía ser bastante inteligente. No dudaba de que esas balas especiales, capaces de herir a Voldemort, valían más que la propia pistola. Olvídate del último lote. Ya te dije que eran un regalo. De ninguna manera. A Edward se le ocurrió una idea de repente. Le pasó un brazo por el hombro a Harry con una sonrisa. Oye, dirías que somos amigos. Supongo. Entonces, asunto zanjado. Hablar de dinero entre amigos solo arruina el ambiente. Yo te ayudo, tú me ayudas, de eso se trata la verdadera amistad. Harry parecía completamente confundido. Así que no vuelvas a mencionar el pago. Pero, eso no significa que sea completamente gratis. Sí, en el futuro, y digo sí, el profesor Dumbledore devuelve ciertas pertenencias que pertenecieron a tu padre. ¿Me las prestarías por un tiempo? Seguro. Él asintió sin dudarlo y luego preguntó confundido, ¿qué clase de cosas? ¿Por qué no preguntas y lo averiguas? Aún desconcertado, Harry se marchó. Poco después, los gemelos Weasley llegaron corriendo, con los rostros llenos de emoción. Edward, de ahora en adelante, tú eres nuestro jefe. Los dos hablaron a la vez, exponiendo su grandioso plan para hacerse ricos. Edward se quedó sin palabras. ¿En serio? Empecé a ofrecer adivinaciones gratuitas para ayudar a digerir pociones y echar una mano a los demás. ¿Y ustedes dos lo vieron como una oportunidad de negocio? Pero puesto que había elegido interpretar ese papel, no podía abandonar a medias. Tras pensarlo un momento, dijo, pero mis predicciones, no siempre son acertadas. Demasiado modesto. Ya vimos tus habilidades ayer, comparado con la profesora Trelawney, eres mucho más apto para enseñar adivinación. Exactamente. De acuerdo, lo intentaré. Edward fingió estudiar el mapa estelar que tenía delante durante un rato, luego cerró los ojos para meditar. Al cabo de un instante,
Su respiración se aceleró repentinamente. Lo veo. Veo a los Balicastlevas siendo derrotados por el equipo Puzzlemere United. El buscador de Puzzlemere atrapa la snitch dorada. Marcador final, 230 a 110. Entonces su tono cambió, pero debo advertirle, aparte del resultado del partido, no puedo garantizar el marcador exacto. ¿Entendido? Comillas comprendido. Los gemelos anotaron todo con entusiasmo, revisaron sus notas entre sí y salieron corriendo. Edward abandonó la actuación al instante y soltó una risita. Primera regla para hacerse pasar por astrólogo: la adivinación no es todopoderosa. La fe ciega es peor que la duda. Los gemelos Beasley seguramente comprenderán este principio antes que yo. Buena suerte, chicos. Por supuesto, gracias a su rasgo, genio en la derecha, las predicciones de Edward eran inmunes a la interferencia o la distorsión. Esto le otorgaba una ventaja considerable sobre los astrólogos comunes. Sin embargo, cuando se trataba de adivinar seres de alto nivel, a menudo no obtenía ningún resultado. Abrió su cuaderno y anotó debajo de la primera regla. Regla número 2. Los astrólogos deben basarse en la comunión con su propia espiritualidad para realizar la adivinación. El proceso se centra más en desarrollar la intuición, una percepción agudizada de la fortuna y el peligro. Esto hace que la asimilación de los resultados sea más lenta que ayudar directamente a otros mediante la adivinación. Sin embargo, sigue siendo necesario leer las cartas para que otros logren una resonancia de identidad y aligeren su carga espiritual. Tras una breve pausa para reflexionar, añadió. Regla 3. Según la regla 2, si un astrólogo logra revertir un resultado pronosticado, por ejemplo, prediciendo un peligro pero evitándolo, la digestión de la poción se acelera significativamente. Añadió un gran signo de interrogación al final, indicando que la idea aún no estaba verificada. La segunda regla provenía de docenas de lecturas que había realizado en los últimos días. La regla 3 surgió a raíz del reciente encuentro de Audrey con el peligro, pero con un solo caso, los datos no eran suficientes para llegar a una conclusión firme. Y luego estaba la regla final. Si bien los astrólogos pueden utilizar diversos métodos de adivinación para facilitar la digestión, nunca podrán abandonar por completo la astrología. Confiar únicamente en otros métodos probablemente no bastará para una digestión completa de la poción. Pero la astrología era muy engorrosa de usar. Miau. Lilith caminó suavemente sobre la mesa, su cola esponjosa rozando la mejilla de Edward y haciéndole cosquillas. Eduardo. Audrey estaba sentada frente a él, con una sonrisa traviesa en el rostro. Comillas, ¿te enteraste? La profesora Trelawney dice que quiere desafiarte en público para que defiendas su honor como vidente. Edward se encogió de hombros. Ya lo sé. Los gemelos Beasley tuvieron un papel importante en eso. De hecho, el desafío ya ha comenzado. Comillas. Esta mañana, la profesora Trelawney anunció públicamente, tras consultar las estrellas, las hojas de té, el tarot y una docena de otros métodos, que estoy destinado a sufrir un destino terrible, posiblemente caerme de una escoba, ser mordido por un hombre lobo, ser alcanzado por la maldición asesina, ser atropellado por un tren o incluso ser arrojado a Azkaban. Comillas PFF, vaya lista de desastres. ¿Y qué hiciste? Le devolviste la maldición con algo peor. Edward lanzó una moneda al aire y sonrió. No, predije que se emborracharía antes de su clase de la tarde y se quedaría dormida hasta el mediodía de mañana. Comillas, ¿qué? Audrey parpadeó. Comillas, ¿no te preocupa que hoy se resista obstinadamente a beber? Sonrió con picardía. Entonces me aseguraré de que se emborrache. Comillas, ¿eso todavía se considera adivinación? Edward se encogió de hombros. La adivinación consiste en prever un resultado futuro. Ese resultado puede cambiar, pero así como otros pueden intentar cambiarlo, yo puedo asegurarme de que no lo haga. Audrey infló las mejillas con decepción. De repente, la adivinación ya no parece tan misteriosa. Has estado un poco ocioso estos últimos días. Audrey se inclinó sobre el escritorio de forma poco elegante, apoyando la barbilla en la superficie. Sí, encontramos la cámara de los secretos, oímos el secreto. Sigo intrigada por ese misterio, pero no tenemos ninguna pista, ¿verdad? Los dos habían pasado días estudiando la piedra de la resurrección sin obtener resultados. Edward empezaba a sospechar que tal vez la clave real era reunir primero las 3 reliquias de la muerte. Miró fijamente al frente con la mirada perdida. Ahora solo hay clase tras clase todos los días. Tenía la esperanza de verte enfrentarte a Trelawney en un verdadero duelo de adivinación. Bueno, ¿qué te parece esto?
¿Quieres hacer otra excursión este fin de semana? El mundo tiene alrededor de 200 países, todos con culturas y paisajes diferentes. Hay mucho por explorar. Suena bien. Hizo una pausa y de repente dijo en un mandarín torpe, comillas en algún país, la gente habla este idioma. ¿Cómo qué? Parpadeó lentamente y luego dijo con seriedad, quiero ver tu verdadera patria. Esta es mi casa. No le mientas a un espectador, no funcionará. Edward suspiró, derrotado, y le dio un golpecito en la frente. Niña, si sigues así, te quedarás sin amigos. Audrey se encogió de hombros, totalmente imperturbable. Comillas, ¿no es para eso que has venido? En fin, no cambies de tema. Al ver la ilusión en sus ojos, Edward solo pudo asentir. De acuerdo, te llevaré a verlo algún día. China en los 90, Yo también tengo curiosidad. Ni siquiera había nacido entonces. La señorita Lilith también quiere ir. Lilith maulló suavemente, alzando la barbilla con orgullo. Claro, claro, iremos todos. Esa tarde, la clase acababa de terminar cuando la noticia se extendió como la pólvora, la profesora Trelawney se había desmayado borracha en medio de la clase y ahora estaba roncando delante de toda la clase. Liderados por los gemelos Beasley, un grupo de estudiantes traviesos irrumpió en el gran comedor. Corrieron hacia Edward y, con un esfuerzo coordinado, lo alzaron en el aire mientras gritaban a pleno pulmón, por la presente declaramos los resultados del duelo de adivinación. El ganador indiscutible es nuestro omnisciente, omnipresente, gran profeta, adivino y astrólogo, el señor Edward. Comillas Boa. La multitud estalló en vítores y risas. Edward miró a los gemelos sin decir palabra, mientras repetía en silencio para sí mismo, a ver si seguís igual de contentos cuando salgan los resultados del Quidditch. El alboroto en el vestíbulo atrajo rápidamente la atención de la profesora McGonagall. Llegó con semblante severo y les ordenó a todos que se dispersaran de inmediato. Puede que el profesor Snape fuera el más odiado de Hogwarts, gracias a Umbridge, quien más tarde le arrebató ese título, pero a quien más temían era sin duda a la profesora McGonagall. A su orden, la multitud alborotada se dispersó al instante, dejando a Edward solo frente a la furiosa profesora. Lo siento, profesora McGonagall, solo estaban bromeando. Venga conmigo, señor Edward. McGonagall se giró bruscamente y abrió el camino, con Edward siguiéndola obedientemente. Una vez que llegaron a un pasillo tranquilo y apartado, ella aminoró el paso. Varias veces miró a Edward, claramente dudando sobre algo. Profesora McGonagall, preguntó Edward con suavidad, ¿hay algo que quiera preguntarme? Oh, perdóname. Se detuvo y habló lentamente, quería saber, ¿realmente entiendes la adivinación? Sé un par de cosas. Entonces. Tras otro momento de lucha interna, finalmente preguntó en un tono bajo y serio, comillas, puedes prever, si algo terrible, como lo que sucedió antes, volverá a ocurrir en Hogwarts en un futuro próximo. Edward hizo una pausa para reflexionar. Profesor, la adivinación no es mera intuición, requiere ciertas variables conocidas como base, y además, me resulta difícil predecir cosas con tanta antelación. En ese sentido, debo admitir que no soy tan hábil como la profesora Trelawney. Oh, ni la menciones. McGonagall se frotó las sienes y murmuró, nunca ha acertado en una predicción en su vida, excepto quizás cuando intentaba sacarme un poco de Jerez. ¿Comillas indulto? Nada, de todos modos, si es algo demasiado lejano para adivinarlo, ¿qué pasa si ocurre algo dentro de 3 días? ¿Te refieres a? Tosió y apartó la mirada. Como el resultado del partido entre los Ballycastle Bats y el Puddlemere United, por ejemplo. Solo tengo curiosidad. Y dicho esto, se dio la vuelta y se alejó rápidamente, no, huyó. Edward le gritó, los murciélagos de Ballycastle ganarán, profesora. Su paso vaciló a mitad de la zancada, y aceleró aún más el paso. Jeje, una señora mayor amante de los gatos, y sin embargo, todavía tan aficionada a las apuestas. Unos días después. Edward acababa de salir de la sala común de Hufflepuff cuando los gemelos Beasley se abalanzaron sobre él con los ojos enrojecidos. Comillas Edward. Uno lo agarró del cuello, el otro le sujetó el brazo. Comillas el partido de ayer no fue para nada como dijiste. Invertimos todos nuestros ahorros, hasta el último nut. Se acabó todo, todo. Comillas devuélvanlo, devuélvanos nuestro dinero. Edward se liberó con dificultad y suspiró, pero ya les dije que mi adivinación no era 100% precisa. Incluso les advertí específicamente que, aparte del resultado del partido,
No podía garantizarles nada más. Y técnicamente, los Balicastlevats ganaron, no, deben haber ignorado esa parte. Los gemelos se miraron y luego se abalanzaron de nuevo. Comillas no. Por supuesto, no solo habían apostado por el ganador, las probabilidades eran demasiado bajas. Habían apostado todo al resultado exacto. A un lado, Audrey se reía entre dientes. En realidad, Edward también había apostado todos sus galeones en la partida, y había logrado multiplicar su fortuna varias veces. Ejem. La profesora McGonagall apareció junto a ellos. Señor Beasley, ¿a qué viene todo este alboroto? Profesor, nosotros. Ya basta. Deja de bloquear el pasillo. Vete. ¿Cómo así, señora? Los dos se alejaron con paso pesado, mirando hacia atrás a cada paso. McGonagall se volvió hacia Edward y le dijo, he oído que últimamente has estado buscando un objeto encantado con extensión indetectable y un espacio interno particularmente grande. Sí, profesor. Esto era para prepararse para traer de vuelta a Anna, la dragona de Audrey. Aunque la maleta original era técnicamente lo suficientemente grande, la dragona apenas podía darse la vuelta dentro. Edward incluso intentó ampliarla aún más, pero una vez que alcanzó cierto volumen, se volvió increíblemente difícil. ¿Quién sabe cómo Newt había logrado encantar su maleta? Si esto fuera el mundo del cultivo, este hombre sin duda sería el tipo de figura que tendría una tierra bendecida de grado supremo, jajaja. McGonagall le entregó una maleta pequeña y elegante. Esta la tenía en mi colección privada. El espacio interior debería ser suficiente. Edward se quedó perplejo y agitó las manos frenéticamente. Profesor, esto es demasiado valioso. No puedo aceptarlo. Su rostro se tornó severo. Este es un regalo de un anciano. Tómalo. Le entregó la maleta y se dio la vuelta para marcharse. Tras dar unos pasos, echó un vistazo hacia atrás. Gracias, por el dato de hace 3 días. Solo entonces Edward se dio cuenta, esta vez la señora de los gatos había sacado mucho provecho. Capítulo 92, El regreso. Cada vez que abría los ojos, soñaba con todo tipo de imágenes caóticas, y cada sueño terminaba con un par de enormes pupilas amarillas que lo despertaban de golpe. Malfoy sabía que esos eran los ojos del basilisco que lo había petrificado, pero su recuerdo de aquella noche se detenía en el momento en que entró al baño de chicas. No recordaba exactamente cuándo vio al basilisco ni cuándo quedó petrificado. Anoche, volvió a soñar con el baño de chicas. Soñó con el basilisco. Vio un túnel abrirse en su interior y a la enorme criatura deslizarse hacia afuera con un siseo. Entonces, en el sueño, su propia mano sacó de repente una daga y se la clavó en el ojo al basilisco. La criatura enloqueció, arrojándolo lejos, y entonces despertó jadeando. Malfoy se frotó los ojos, bostezó y se dio unas palmadas rápidas en las mejillas para mantenerse despierto. Si todo lo que ocurrió en ese sueño realmente sucedió, si él fue quien cegó al basilisco, entonces dos cosas no tenían sentido. Primero, porque no recordaba nada, y segundo, si el basilisco ya estaba cegado, ¿cómo es que él seguía petrificado? Hasta ahora, no le había contado a nadie sobre sus sueños. Porque tenía miedo. Malfoy había oído que el Señor Oscuro se le había aparecido durante el tiempo que estuvo petrificado. Había oído que el mortífago colagusano una vez suplantó a alguien y usó la maldición Imperius para controlar a otros. Así que estaba preocupado. Preocupado de que tal vez él también hubiera estado bajo control. De que tal vez hubiera matado a alguien mientras estaba poseído. Y aunque lo hubieran controlado, ¿no lo habrían enviado igualmente a Azkaban? Comillas ey. Una mano le dio de repente una bofetada en el hombro, y Malfoy dio un respingo asustado. Comillas yo no maté a nadie. Audrey parpadeó y luego arqueó las cejas con diversión. Señor Malfoy, si no me equivoco, acaba de decir, ¿matar a alguien? No, has oído mal. Comillas y no solo maté a alguien, sino específicamente, ¿yo no maté a nadie? Comillas dije que no maté a nadie. Audrey asintió con la cabeza, comprendiendo la situación, y se sentó a su lado, con el rostro iluminado por la curiosidad. Entonces, ¿por qué esta repentina necesidad de aclarar que no mataste a nadie? Malfoy apenas pudo contenerse para no lanzar una maldición a la chica que tenía delante, si no fuera porque no podía vencerla, juraba que ya lo habría hecho. No, no porque no pudiera vencerla, sino porque esa chica era un monstruo con ojos como los del basilisco. Eso es todo. Comillas voy a volver a descansar. Malfoy huyó a toda prisa. TCH, y yo que me estaba aburriendo. En modo espectador, Audrey podía ver claramente el éter caótico y el aura que giraban alrededor de Malfoy, sin duda, estaba ocultando algo.
Comillas cree que mató a alguien, ¿o es que realmente lo hizo? Se puso de pie y se estiró perezosamente. Bueno, no importa eso por ahora, es hora de ir a informar al señor Dumbledore. A esto se refieren cuando dicen, ¿quién se quema con leche? Ve la vaca y llora. Si bien las adivinaciones para los estudiantes progresaron lentamente, fueron numerosas, lo que ayudó a Edward a perfeccionar sus propias reglas de actuación como astrólogo. Cedric acudió a él varias veces para que le leyera las perspectivas románticas. Como era de esperar, Edward hizo todo lo posible por darle buenas noticias, pero, lamentablemente, el progreso de Cedric no fue el ideal. Cho Chang, que aún cursaba segundo año, probablemente ni siquiera había desarrollado ninguna idea romántica. Para ella, la persecución de Cedric simplemente resultaba molesta. Audrey seguía intentando sonsacarle los secretos a Malfoy, pero esta vez, él se mantenía inusualmente hermético, ya fuera amenazándolo con los poderes de su varita de hueso de dragón o intentando sonsacarle información con sus habilidades de legilimancia y telepatía, nada funcionaba. Por suerte, gracias a todo el esfuerzo, la digestión de su poción había mejorado notablemente, una ventaja inesperada. Durante todo este tiempo, la hoja de mandrágora que Edward había mantenido en su boca finalmente cumplió 30 días. Inmediatamente llenó un pequeño frasco de cristal con saliva y sumergió la hoja en ella, permitiendo que absorbiera la luz pura de la luna. Nota, esta parte se ha modificado respecto al canon. Normalmente, el ritual del animago debe completarse a lo largo de 2 lunas llenas, pero debido al desorden temporal entre los dos mundos en esta historia, esa regla no se aplica aquí. A continuación, añadió un mechón de pelo, una cucharadita de rocío que no había visto la luz del sol ni había sido tocado por pies humanos durante 7 días completos, y la crisálida de una polilla calavera. Luego, colocó la mezcla en un rincón sombrío de su bolsa dimensional, esperando a que llegara una tormenta. Audrey observó todo el proceso y preguntó con curiosidad, he oído que cuando los animagos se transforman en animales, conservan algunos instintos animales, ¿es cierto? Comillas, ¿es eso así? Bueno, he oído que la profesora McGonagall es así. Lilith se animó al instante, con sus ojos brillantes como gemas llenos de expectación. Comillas, entonces Edward podrá jugar a la caza conmigo en el futuro, y podremos cazar ratones juntos. Oh. Edward soltó una risa impotente. Lilith, ¿de verdad quieres que coma ratones con tantas ganas? Ella respondió como si fuera lo más natural del mundo, los ratones son deliciosos. La señorita Lilith está dispuesta a compartir contigo las cosas más sabrosas. Eso es, muy generoso de tu parte, gracias. Comillas, de nada. Audrey reprimió una risa y se acercó para ayudarlo, señorita Lilith, los humanos no comen ratones. Pero se convertirá en un gato, y los gatos tienen que comer ratones. Edward suspiró, haré todo lo posible por no convertirme en un gato. Mientras hablaban, ambos entraron en el despacho del director. Dumbledore levantó la vista de su pluma y los recibió con una sonrisa. Bienvenidos a ambos. Por favor, tomen asiento. Profesor, parece que ha estado bastante ocupado últimamente. Se quitó las gafas de media luna, con los ojos algo cansados. Oh, ya sabes, después de lo que pasó en el ministerio hace poco, las cosas siguen siendo un desastre. Ante esto, soltó una risita. Aunque, para ser sinceros, las cosas nunca estuvieron mucho mejor antes. De hecho, la eficiencia del ministerio ha mejorado bastante desde que Cornelius dejó el cargo. Mientras hablaba, sacó un paquete y lo colocó sobre la mesa. Dentro había un trozo de tela brillante, que relucía con un brillo plateado como si estuviera tejido con agua misma. Bueno, entonces, la razón principal por la que te he llamado hoy aquí es para darte esto. Los ojos de Edward se abrieron de par en par. ¿Comillas, una capa de invisibilidad? Dumbledore sonrió levemente. Harry vino a verme hace unos días, tartamudeando, la verdad, y me preguntó si James le había dejado algo. Creo que eso era lo que tenía en mente. Originalmente, pensaba regalárselo por Navidad, pero como me lo pidió directamente, no me pareció bien seguir ocultándolo. Al final, Harry me dijo que no lo necesita por ahora y que esperaba que pudiera prestártelo. Le guiñó un ojo a Edward de forma juguetona. Comillas, ¿le pediste a Harry que hiciera eso? Edward se rascó la mejilla con torpeza. Profesor, la forma en que lo preguntó, hace que parezca que manipulé a Harry para que me diera la capa. Bueno, esas son tus palabras, no las mías. PFFT, comillas. Audrey soltó una carcajada. De acuerdo, lo admito, necesito la capa de invisibilidad, dijo Edward con franqueza, decidiendo no dar más explicaciones. En cambio,
Pensó que lo mejor sería ir al grano, si no es mucha molestia. También esperaba que me prestaras la varita de Saúco. Comillas, ¿estás intentando reunir las reliquias de la muerte? Así es. Dumbledore acarició su varita pensativamente y dijo con leve indiferencia, bueno, tengo la varita de Saúco desde hace muchos años y, sinceramente, es una varita bastante útil. No es ni de lejos tan milagrosa como la pintan en los cuentos de Beedle el bardo. Antes de que Edward pudiera responder, hizo un gesto con la mano. Pero eso ya no viene al caso. La varita de Saúco. La he perdido. La perdiste. Edward se puso de pie, sobresaltado. ¿Quién podría robarte la varita de Saúco? Oh, cálmate. Nadie lo robó. Simplemente lo perdí durante un incidente de hechicería. Esto era algo que nunca había sucedido en la historia original. Quería preguntar más, pero Dumbledore claramente no tenía intención de profundizar en el asunto. En lugar de eso, se tocó la frente suavemente y sonrió. Ah, cierto, casi lo olvido. El camino que mencionaste. ¿Qué opinas del camino del misterioso Piro? Edward reprimió su curiosidad y asintió. Por supuesto, y de hecho tengo todos los ingredientes necesarios a mano. Expuso los ingredientes y describió brevemente el proceso de elaboración de la poción. Dumbledore parecía a la vez perplejo e intrigado. En realidad, esto parece mucho más sencillo que la forma en que preparamos pociones aquí, pero resulta extraño que, al combinar estos componentes, se produzca un efecto tan mágico. Bueno, supongo que eso es magia para ti. 3 días después. Audrey, con Hagrid llorando desconsoladamente a sus espaldas, finalmente recuperó a su preciosa bebé, Anna, y la metió en la enorme bolsa mágica que la profesora McGonagall le había dado. Si no hubiera sido por esa maleta, no habría pensado en traer de vuelta al dragón, simplemente no había manera de criarlo adecuadamente. La vieja maleta se había quedado demasiado pequeña, y dejarla vagar libremente la mataría rápidamente a manos de cualquier Beyonder, a menos que la escondieran en lo profundo de alguna montaña remota inhabitada. Por supuesto, todo esto partía de la base de que Anna estuviera dispuesta a marcharse voluntariamente. En realidad, la situación a la que se enfrentaba en el mundo de Harry Potter no era mucho mejor, o se quedaba en un espacio mágicamente expandido o corría el riesgo de ser perseguida por duendes en cuanto pusiera un pie fuera. Edward se aseguró de haber comprado todo lo que figuraba en la lista de la diosa. Antes de marcharse, incluso le pidió descaradamente a Dumbledore un buen puñado de plumas de fénix. Solo entonces se dirigió a la sala de los menesteres. Audrey y Lilith, por supuesto, ya se habían escondido en la bolsa de cuero. 15 minutos después, con una sensación familiar que lo invadió, Edward desapareció una vez más del mundo de Harry Potter. Backlund, iglesia del dios del vapor y la maquinaria. Y Cancer se quedó mirando las palabras en el espejo plateado. No lo encuentro, ha desaparecido. Y quedó completamente conmocionado. Era la primera vez que el espejo no lograba dar respuesta a una de sus preguntas. Estaba a punto de preguntar de nuevo cuando las palabras desaparecieron repentinamente y fueron reemplazadas por una nueva frase. Ha reaparecido. La luz circundante se hizo más intensa, y la superficie del espejo plateado volvió a brillar con la imagen anterior, que poco a poco fue tomando nitidez. Un joven que vestía una gabardina y un sombrero de copa de seda sacaba un pequeño gatito negro de una bolsa de cuero, para luego dejarse caer sobre un sofá mullido mientras decía algo. 12 segundos después, la imagen se desenfocó y se desvaneció, dejando solo una línea de texto. Calle Minsk 88, municipio de Cherwood. Según la ley de reciprocidad, ahora me toca a mí hacer una pregunta. Si respondes incorrectamente o mientes, serás castigado. La expresión de Icanser se ensombreció, se obligó a ignorar al círculo de colegas que permanecían en silencio detrás de él. En el espejo aparecieron ondas plateadas que formaban una nueva pregunta. Cuando mantienes conversaciones profundas con un hombre corpulento, ¿eres tú la dominante o la sumisa? Icanser tembló de pies a cabeza. Casi en el mismo instante en que apareció la pregunta, gritó, comillas, elijo aceptar el castigo. Un rayo plateado cayó de la nada, impactando a Icanser de lleno en la cabeza. Soltó un gruñido ahogado y se desplomó al suelo. Si tuviera que elegir, preferiría quedarse allí tumbado y no levantarse nunca. Pero un instante después, se puso de pie temblando, con la cabeza gacha, se giró y gritó la orden, comillas, muévanse. Nos dirigimos a la calle Minsk número 88. Capítulo 93, guión para un emperador. Aunque habían transcurrido muchos días en el mundo de Harry Potter, aquí solo había sido un instante. Aún así, Edward solía lanzar un hechizo de limpieza para dejar la casa impecable.
Lilith no estaba contenta con eso, murmuró algunas quejas y luego se movió rápidamente por la habitación con pasos cortos y apresurados, tratando de dejar su olor por todas partes otra vez. Audrey regresó a su hogar en el mismo instante en que salió del gabinete desapareciente, aunque siempre decía que le disgustaba la vida excesivamente formal de las familias nobles, después de haber estado tanto tiempo fuera, ya había empezado a extrañar mucho a sus padres. Edward se puso de pie y caminó hacia la puerta. Lilith, quédate aquí un rato, tengo algo que atender. Asomó la cabeza por la puerta del dormitorio. De acuerdo. Catedral de San Samuel. Edward ya era un asiduo del lugar, aunque la mayoría de los sacerdotes y clérigos de la iglesia aún desconocían la verdadera identidad del joven, cualquiera que lo viera charlando y riendo con el venerable santo sabía que no podía ser una persona común, todos lo saludaban con una cálida sonrisa. Hoy, San Antonio Stevenson estaba de viaje de negocios. Edward se dirigió directamente a la biblioteca lateral, encendió hábilmente las velas, roció aceites esenciales y dispuso el incienso nocturno y las flores de luna, los favoritos de la diosa. Luego abrió una maleta, aparte de algunos artículos de lujo inalcanzables, contenía casi todo lo que figuraba en la lista de compras. Ruego por el poder de la noche. Ruego por el poder del secreto. En cuanto terminó de rezar, la maleta desapareció en una ráfaga de viento. Pensó por un momento y luego colocó en el suelo la característica Beyonder del psiquiatra. Ruego a la diosa que me ayude a destrozar esta característica de Beyonder. Alabado sea la diosa. Instantes después, el corazón cristalino emitió un suave crujido, haciéndose añicos en innumerables partículas de luz antes de reformarse rápidamente. En cuestión de minutos, se había transformado en una gema carmesí. Gracias, diosa. Edward agitó su varita y ordenó la habitación. Justo cuando se dio la vuelta, vio una figura aparecer repentinamente en la puerta. La recién llegada vestía una sencilla túnica de lino remendada en algunos lugares, con un cinturón hecho de corteza retorcida. Su larga melena negra caía suelta y salvaje, y sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo y cicatrices. Era una mujer, sus rasgos eran increíblemente sencillos, y sus profundos ojos negros no se diferenciaban de los de una persona normal. A primera vista, parecía una mujer amable y honesta, pero la intuición espiritual de Edward se despertó al instante. En sus pupilas no se reflejaba ni una pizca de emoción. Miró a Edward con serenidad y asintió levemente. Saludos, Lord Edward. Edward se mordió la punta de la lengua para calmar sus impulsos espirituales. Por su vestimenta y su aura, adivinó su identidad al instante. Arianna, matrona del claustro de la noche eterna, jefa de los 13 arzobispos, futura papa, y, lo más importante, un ángel de la secuencia 2. Aún así, mantuvo una expresión de desconcierto y preguntó, ¿comillas eres? Arianna, sierva del ocultamiento, dijo tras una breve pausa, dejando entrever algo más profundo en sus palabras. Probablemente hayas oído hablar de mí. Edward rápidamente se llevó una mano al pecho e hizo una ligera reverencia. Buenas tardes, Lady Arianna. Oí hablar de usted durante mi entrenamiento con los halcones nocturnos en Tingen. ¿Ha venido a verme? Ella asintió y dibujó una luna carmesí sobre su pecho, diciendo con reverencia, llámame simplemente señora Arianna. Vengo por voluntad de mi señor para entregarle un mensaje específicamente para usted. Por favor, adelante. Los ojos de Arianna se desviaron ligeramente, adquiriendo una mirada profunda y sombría. Su voz se tornó distante e indiferente, el señor de las tormentas ha fijado su mirada en ti. Tus pequeños trucos terminan aquí. En el instante en que ella habló, Edward sintió una extraña ilusión, como si las palabras no provinieran de Arianna, la arzobispa, sino directamente de la diosa de la noche eterna en el lejano cielo estrellado. No tardó en darse cuenta de a qué se refería con truquitos. Inmediatamente murmuró para sí mismo, me esforcé tanto investigando ese movimiento definitivo, ¿y ahora está prohibido? Incluso me compré un montón de Balkmans nuevos. ¡Qué desperdicio! A pesar de maldecir en su interior, su rostro reflejaba devoción. Dibujó una luna carmesí y dijo, lo entiendo. Gracias por la protección de la diosa. Alabado sea la diosa. La expresión de Arianna recuperó rápidamente su semblante dulce y tranquilo de antes. El Señor te ha enviado un regalo. Creo que lo recibirás pronto. ¿Comillas en serio? ¿Qué es? Edward se animó de inmediato, ¿un regalo de una deidad? Eso tiene que ser al menos un artefacto sellado de grado 1, ¿verdad? Ella negó con la cabeza. No lo sé. El Señor dijo que lo entenderéis cuando llegue el momento. Odio los acertijos. Bueno, he entregado el mensaje. Adiós,
Lord Edward. Espere, señorita Arianna, una pregunta. ¿Está muerto Inced Will? Quizás lo sea, quizás no, pero ha perdido el artefacto sellado 008. Su figura se desvaneció como si una mano invisible la hubiera borrado. Aunque esta escena se había descrito muchas veces en la novela original, presenciarla en persona seguía pareciendo un milagro. Al salir de la Catedral de San Samuel, Edward fue recibido por un cielo de un crepúsculo carmesí. Septiembre en Backlund ya se estaba volviendo frío, y su corazón se sentía aún más frío. La estrategia del Walkman está prohibida. Si me encuentro de nuevo con un enemigo poderoso, solo podré huir. Dio un paso adelante, su figura se retorció y desapareció, regresando a la calle Minsk número 88. Casi en el mismo instante en que aterrizó, Lilith salió disparada de las sombras y saltó sobre su hombro, susurrando, comillas Edward, hay mucha gente afuera. ¿De nuevo? En ese preciso instante, alguien llamó a la puerta con un golpe seco, golpe seco. Aquí y Cancer Bernard de la mente colmena de la maquinaria. ¿Está el señor Edward en casa? Edward estaba atónito. Mente colmena de maquinaria. ¿No es esa la organización oficial de los Beyonders bajo la iglesia del dios del vapor y la maquinaria? ¿Por qué vendrían aquí? Espera, ¿cómo saben quién soy? Repasó rápidamente sus interacciones pasadas, pero estaba seguro de que nunca había tenido ningún trato con la iglesia del vapor. Sacó un cristal de adivinación, entró en un estado de calma espiritual y comenzó a practicar la adivinación con péndulo, repitiendo en silencio en su corazón. Abrir la puerta será peligroso. Abrir la puerta será peligroso. Abrir la puerta será peligroso. Tras 7 repeticiones silenciosas, el colgante de cristal, aún verde, giró repentinamente en sentido contrario a las agujas del reloj sin dudarlo. Comillas ni siquiera un atisbo de peligro. Toc, toc, toc. Y Cancer se quedó en la puerta y volvió a llamar suavemente. Señor Edward, hemos venido por orden de devolverle algo que le pertenece. Crujido, la puerta se abrió. Edward permanecía a unos metros de distancia, acunando a Lilith en sus brazos, con una expresión de desconcierto en el rostro. Disculpas, pero no conozco ni he conocido a nadie de la mente colmena de la maquinaria. ¿Cómo sé? Y Cancer sacó una llave antigua. La llave maestra. ¿No fue eso lo que perdió Klein durante su batalla con la Nebus? Y Cancer notó la confusión en la expresión de Edward y explicó pacientemente, esto fue recuperado por el equipo de la mente colmena de maquinaria en Tingen, de las ruinas de la compañía de seguridad Blackthorn. Tras la verificación, confirmamos que le pertenece legítimamente. Pero cuanto más explicaba, más desconcertado se sentía Edward. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Me estás diciendo que la mente colmena de la maquinaria transportó personalmente la llave maestra desde Tingen hasta Backlund, e incluso envió un equipo solo para entregarla? Un momento, ¿podría ser este el regalo que mencionó la diosa de la noche? ¿Esto, en serio? ¿No es un poco demasiado irónico? Edward permaneció en silencio unos instantes, usó acción para recuperar la llave maestra y dijo lentamente, gracias, por tomarse tantas molestias. De nada. Y Cancer se llevó una mano al pecho e hizo una reverencia cortés. Ahora que el artículo ha sido entregado, me retiro. Comíllase. Edward parpadeó. ¿Eso es todo? Así de fácil. Ah, claro. Como si de repente recordara algo, y Cancer añadió con seriedad, si tiene tiempo, señor Edward, puede visitar la Catedral de Saint Gerland cuando quiera, y si pudiera honrarnos con su presencia la sede de la Iglesia de la República Intis, sería aún mejor. Se quitó el sombrero y se despidió diciendo, adiós. Entonces se dio la vuelta bruscamente y se marchó. Unos segundos después, Lilith susurró, se ha ido. TSK. Edward contemplaba la llave maestra, perdida hacía mucho tiempo, que sostenía en la mano, con la cabeza llena de interrogantes. ¿De verdad vinieron hasta aquí solo para devolver la llave? O tal vez, devolver la llave fue solo una farsa, y el verdadero propósito era invitarme a una visita. ¿Pero por qué? De repente, se le ocurrió una idea. Sacó un Walkman del bolsillo. ¿Podría ser por esto? ¿En serio Estiano pretende convertirse en el dios de la tecnología? Acabo de recibir el guión de un emperador. Este es el regalo de la diosa de la noche. Regalo, ni hablar. Esto me da la sensación de que me han vendido para asegurarse de que Estiano no la traicione de nuevo más adelante. El cuerpo del gran emperador apenas se había enfriado, y su hijo menor, Bornova, seguía siendo un ángel inhumano a su servicio. La forma en que Estiano trataba a la gente, no era algo que una persona normal pudiera soportar.
Quizás le estoy dando demasiadas vueltas. Además, esto probablemente no sea necesariamente algo malo. Sí, sí. Al menos, la Roselle prosperó bajo el favor de Estiano, su vida fue un éxito total. No nos detengamos en esto ahora, es mejor concentrarse en lo que debo hacer a continuación. Edward se secó el sudor de la frente y despejó su mente de pensamientos confusos. Sacó una libreta con una lista de tareas que había anotado antes de su regreso. Ante todo, la tarea más importante era digerir la poción y avanzar a una secuencia superior. Tras el revuelo que causó su actuación en el Ministerio de Magia, el papel de loco recibió una respuesta positiva. Por ahora, decidió seguir el método anterior de Audrey, alternar entre genio y demente. Lo primero que pensó fue en Herman Sparrow, la identidad que Klein usaba en alta mar, un cazador de piratas tremendamente exitoso y desequilibrado. Así que, salir al mar podría ser una opción viable. Después de todo, si intentara semejantes payasadas en Backlund, la iglesia le daría una lección muy dolorosa en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, zarpar era un proceso largo y tedioso. Quizás ni siquiera tendría la oportunidad de encarnar su personaje correctamente antes de que la mitad del tiempo se perdiera en el viaje. Eso debía resolverse primero, ya que Apparition solo podía teletransportarse a lugares que ya había visitado, y dentro de un rango limitado, lo que significaba pedirle ayuda al señor Azik. A continuación, necesitaba la fórmula de avance. Aunque su camino y secuencia habían cambiado, el hecho de que la poción de la secuencia 6 siguiera siendo para un escriba significaba que las fórmulas posteriores del camino del aprendiz podrían seguir siendo indispensables. Esta tarea dependería de Christine. Si no venía pronto, tendría que ir a buscarla él mismo. Quizás ese espejo que tenía la mente colmena mecánica podría ayudar. No, no, mejor mantente alejado de ellos por ahora. Y, por último, si fuera posible, quería evitar que se produjera la gran niebla tóxica. Decenas de miles de vidas estaban en peligro. Si lograba detenerlos sin ponerse en riesgo, eso le brindaría cierta tranquilidad. En realidad, no es intentar detener un evento de nivel divino como un secuencia 7, algo así como, exactamente lo que haría un loco. Así pues, por ahora, esos eran sus 3 objetivos a largo plazo. En cuanto a los planes a corto plazo, eran: 1. Ve a ver al señor Steven Green. 2. Visita a Klein y al capitán para al menos hacerte una idea de su situación actual. 3. Pide prestada la vela de la pesadilla en la iglesia de la cosecha. Todo lo demás se manejaría según se presentara. Cuando Edward giró la cabeza, vio a Lilith imitando su postura, recostada a su lado, pellizcándose la barbilla pensativa. Sin embargo, sus suaves y regordetas patitas no podían imitar del todo los dedos humanos, por lo que parecía más graciosa que seria, absolutamente adorable. Lilith, ¿qué estás haciendo? La señorita Lilith está pensando. Siempre haces esto cuando estás pensando. Comillas. ¿Y en qué estás pensando? Inclinó ligeramente la cabeza e intentó pellizcarse la barbilla de nuevo. Estoy pensando en qué cenar. Coma perfecto. Ese es el dilema filosófico más común de la humanidad moderna. Estás un paso más cerca de convertirte en humano. La señorita Lilith no quiere convertirse en humana. Entonces ya no podría comer ratas. A pesar de sus palabras, el movimiento de su cola delataba claramente su felicidad y orgullo. En otro lugar, en la finca de la familia Hall. En cuanto Audrey llegó a casa, encontró a Susie con los ojos brillantes de emoción y misterio. Comillas. Susie, ven aquí, quiero presentarte a una nueva amiga. Susie no se movió. De hecho, dio un paso atrás en silencio. Tu expresión no dice presentándome a un nuevo amigo, dice quieres verme humillarme. Es demasiado astuta. Audrey infló las mejillas con frustración. Comillas. De verdad, sinceramente quiero que conozcas a alguien. Vamos, por favor. Colocó la maleta que contenía al dragón de fuego Anna en el suelo y se zambulló dentro de ella. Susie vaciló, permaneciendo inmóvil un rato. Luego, poco a poco, se acercó con cautela e inclinó la cabeza hacia la abertura de la maleta. ¡Zas! Fue absorbida instantáneamente hacia adentro. En cuanto Susie puso los pies sobre sus patas, escudriñó su entorno con cautela. Al divisar a Audrey, dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Comillas. Susie, mira, esta es tu nueva amiga, Anna. Susie parpadeó y se giró lentamente, solo para encontrarse con una sombra imponente y colosal. Rugido, comillas. El dragón de fuego dejó escapar un gruñido bajo, y suave, un saludo. Susie, sin embargo,
Ya se había desplomado al suelo aterrorizada, con la voz temblorosa, comillas Audrey. Eso no tuvo ninguna gracia. Capítulo 94, reunión con Emlyn. Ciudad de Tingen. Edward primero fue a Tulip Street. Un residente que vivía frente al número 4 le contó que Steven se había estado hospedando recientemente en su clínica dental. En cuanto a los números 4, 5 y 6, que se habían recuperado milagrosamente, ahora estaban bajo control oficial. Así que se dirigió a la clínica, que estaba a unas pocas calles de distancia. Toc, toc, toc. Cuando Steven abrió la puerta, se quedó paralizado un segundo. Luego, con una expresión compleja, se hizo a un lado para dejarlo entrar. ¿Estás aquí, Edward? Miau. Lilith se posó sobre el hombro de Edward y lo saludó primero. Disculpe, me retrasé por algunos imprevistos. Por eso tardé tanto en venir a verle. Edward lo siguió hasta la sala de recepción de la clínica, quitándose el sombrero y el abrigo mientras preguntaba, comillas, ¿ha venido a verle el señor Azik? Ese señor, él ha estado aquí. Steven colocó una taza de café delante de Edward. El vapor que se elevaba, cargado de aroma, llenó la habitación al instante. Recordar aquel día era como un sueño. Aunque hacía tiempo que sabía que existían fuerzas sobrenaturales en este mundo, cuando alguien finalmente le mostró su lado oculto, aún no podía aceptarlo del todo, sobre todo porque el precio era estar separado de su hija durante mucho tiempo. Aquel caballero afirmaba ser el mayor de mi esposa. Decía que Priscilla había heredado de ella un cierto rasgo innato, y que sin la guía adecuada, incluso sin el episcopado luminoso, podría sufrir graves desgracias en el futuro. Sostenía la taza, con el rostro parcialmente oculto por el vapor. Pude percibir la sinceridad de aquel hombre y entiendo lo que dijo. Pero Priscilla es todavía muy joven y tiene que enfrentarse a peligros que ni siquiera los adultos pueden soportar. Lo peor es que, como su padre, no puedo ayudarla en absoluto, ni siquiera puedo estar a su lado. Los dedos de Steven se apretaron inconscientemente alrededor de la taza. Realmente siento que, he fracasado por completo, que he traicionado la confianza de mi esposa. A veces, cuando cierro los ojos, veo a Priscilla en peligro, me pide ayuda a gritos y corro hacia ella con todas mis fuerzas. Pero cuanto más corro, más se aleja. Edward no lo interrumpió ni intentó consolarlo. Simplemente guardó silencio y escuchó. Tomó un pequeño sorbo de café, el ligero amargor le cosquilleó en la lengua, pero un instante después, dejó un aroma persistente. Lilith lo miró con recelo. Ya había probado ese supuesto café antes, amargo y astringente, absolutamente horrible. Pero al ver que Edward lo disfrutaba tanto, no pudo resistir la tentación de saltar a la mesa cercana para lamerlo ella misma. Al instante siguiente, arrugó la nariz y escupió repetidamente. ¡Qué asco! Sigue siendo horrible. Tras una larga pausa, Steven esbozó una sonrisa forzada. Perdón, no paraba de decir tonterías. Ese señor me dijo que primero iría al continente sur, pero que después probablemente se quedaría en Backlund la mayor parte del tiempo. Así que he decidido mudarme allí. Al oír esto, Edward dijo, me alojaré temporalmente en el número 88 de la calle Minsk, en el distrito Cheruo de Backlund. Si necesitas algo, no dudes en venir a buscarme cuando quieras. Gracias. Como si de repente recordara algo, Steven sacó un trozo de papel y se lo entregó. Esto es de ese señor. Me pidió que te lo diera. Edward lo desdobló y vio que contenía instrucciones para llamar al mensajero del señor Azik. Bueno, entonces me retiro. Edward se puso de pie y se calzó el sombrero. Nos vemos en Backlund. Cuidarse. Al día siguiente, al mediodía. Edward tomaba café mientras hojeaba el Backlund Morning Post. Frente a él, Lilith estaba tumbada en la mesa, refunfuñando mientras forcejeaba con el filete de su plato. Tras cerrar el periódico, Edward miró a Lilith, que seguía forcejeando con su filete, y sonrió. Ya he terminado de comer. El último en terminar lava los platos. Lilith levantó la vista al instante, sorprendida. Levantó una pata cubierta de salsa como diciendo, ¿de verdad crees que puedo lavar los platos con esto? Pero pronto volvió a bajar la cabeza y murmuró, Lilith es una gata, ¿sabes? Vale, vale, quien termina último lava los platos. Un gato no es una persona, entendido. Lógica perfecta, puedes irte. Con un simple movimiento de su varita, los platos quedaron relucientes al instante. Estos pequeños hechizos cotidianos, Edward ahora podía realizarlos sin necesidad de palabras. Eduardo. La voz de Audrey provenía de la bolsa. Un instante después,
Salió con pasos ligeros, con los ojos brillantes de curiosidad. Comillas, así que de verdad te has decidido a salir al mar y hacerte pasar por un lunático, un tipo loco que caza piratas. No necesariamente piratas, ni necesariamente locos. Primero tendré que entender las reglas del juego de rol. Edward soltó una risita. Quién sabe, tal vez termine formando mi propia tripulación pirata. Una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro. Comillas, ¿qué tal los piratas de Barba Blanca? Mi barco se llamará Moby Dick. Luego tomaré prestado a Danitz y lo rebautizaré como Aspuño de Fuego. Después de todo, ambos usan fuego. Y tú eres el diamante de Backlund. Así que te llamaremos Diamante Jozu. Audrey lo miró extrañada y le dio un ligero puñetazo. ¿Ese es un nombre de hombre? No. ¿Y qué quieres decir con Diamante de Backlund? Comillas, jajaja. Lilith rápidamente colocó sus patas delanteras sobre la pierna de Edward y preguntó, comillas, ¿qué hay de la señorita Lilith? Tú, respondió Edward, llamémoste Luxie. Al fin y al cabo, eres un gato. Inclinó la cabeza con expresión inexpresiva. La señorita Lilith no lo entiende. Audrey preguntó, comillas, ¿cuándo piensas irte? ¿Quieres que te ayude a reservar los billetes del barco? No hace falta, eso sería una pérdida de tiempo. Tengo pensado que el señor Azik me envíe al mundo espiritual. ¿Es un verdadero ángel bajo el manicomio del loco? No, ¿no es un poco inapropiado pedirle a un ángel que te lleve? No todos los ángeles son distantes e inhumanos. El señor Azik es un anciano especialmente amable y simpático. Además, me debe algunos favores, no creo que le importe algo así. Audrey suspiró. Uf, en cuanto te vayas a alta mar, volveré a aburrirme. Edward se rió. Comillas, estás loco. Tenemos el armario desaparecedor. No importa a dónde vaya, puedo volver cuando quiera. Y tú también puedes venir a visitarme. Sus ojos se iluminaron. Comillas, claro, eso significa que yo también puedo ir a navegar cuando quiera. Inmediatamente preguntó con entusiasmo, comillas, ¿y cuándo va a ponerse en contacto con el señor Azik? Tienes más ganas que yo. Jeje. Muy bien, llamaré a su mensajero ahora. Edward sacó los objetos necesarios, preparó el ritual y recitó. Espíritu vagando en la ilusión. Criatura del reino superior atada por mandato. Mensajero perteneciente exclusivamente a Azik Exgers. Instantes después, un viento frío recorrió la habitación. Desde el suelo frente a él, huesos blancos que brillaban tenuemente comenzaron a brotar como fuentes, cada vez más, hasta que se unieron para formar una enorme figura esquelética y fantasmal. Aunque ya la habían visto antes, su repentina aparición seguía siendo profundamente inquietante. Lilith hacía rato que se había escondido bajo el sofá. Audrey, por su parte, solo podía mirar hacia arriba, aturdida. Por favor, entregue esta carta al señor Azik. Gracias. Una gigantesca mano esquelética se extendió hacia adelante y agarró la carta con perfecta precisión. Entonces, el mensajero se desmoronó en un instante, sus huesos se esparcieron por el escritorio antes de desvanecerse en el aire. Comillas, uff. Audrey se dio unas palmaditas en el pecho, con aspecto de haber escapado de una pesadilla. Comillas, ¿ese era solo el mensajero? No me extraña que sea un ángel. Comparado con él, tu mensajero es un auténtico despropósito. Edward tosió y murmuró, es un mensajero, mientras entregue el mensaje, ¿qué más importa? Hizo una pausa y miró a Audrey. Ahora lo único que podemos hacer es esperar pacientemente la respuesta del señor Azik. Avísame en cuanto sepas algo, ¿de acuerdo? Aunque no necesitemos una despedida formal debido al gabinete desaparecido, al menos avísame antes de irte. Comillas, servirá. En ese momento, Edward sacó un documento de identidad que había obtenido a través de la iglesia, sonrió y dijo, de ahora en adelante, mi nombre es Herman Sparrow. Aunque aún no estaba seguro de lo que le depararía este viaje, el hecho de que implicara interpretar el papel de un loco probablemente no auguraba nada bueno. Con suerte, cuando Klein Zarpey vuelva a usar ese nombre, no se sorprenderá demasiado. La respuesta del señor Azik tardó mucho más de lo previsto. Según Stephen Green, parecía haber viajado al continente austral. Edward desconocía si la demora se debía a que el mensajero era demasiado lento o a que Azik aún estaba resolviendo algún asunto. Tras pasar toda la mañana esperando sin obtener respuesta, Edward decidió salir a hacer algunos recados. Su primera parada fue la iglesia de la cosecha, necesitaba recoger la vela de las pesadillas del padre Utratsky para asegurarse de que Slytherin no hubiera dejado ningún peligro latente en el mundo mental de Audrey. Debido al infame nombre de Lilith, no se atrevió a llevarla consigo. Cuando Edward entró en la iglesia Harvest, el padre Utratsky estaba dando un sermón.
A pesar de su imponente estatura y su presencia arrolladora, irradiaba una aura de dulzura. Sus ojos brillaban con una sincera devoción a la Madre Tierra. El salón parroquial estaba tenuemente iluminado, con filas de bancos perfectamente alineados. Al frente colgaba un enorme símbolo de la Sagrada Vida, flanqueado por altas velas que ardían con firmeza. Los feligreses permanecían sentados en silencio, realizando ocasionalmente el singular gesto de oración de la Iglesia de la Madre Tierra. Edward no interrumpiría una ocasión tan solemne, simplemente buscó un asiento en la última fila y esperó pacientemente. Una hora después, concluyó el sermón. El padre Utratsky rechazó amablemente una donación de una devota creyente, diciéndole, la verdadera devoción nace del corazón, no necesita riquezas para demostrarla. El creyente se marchó aún más devoto que antes, participando en la ceremonia de la Eucaristía con gratitud y reverencia. El padre Utratsky cerró el pesado tomo de doctrina y dirigió su mirada amable hacia Edward, que llevaba un rato esperando. Bienvenido, señor Edward. Edward hizo el saludo de la Madre Tierra sobre su pecho. Siento molestarte de nuevo, padre. Vienes a ver a Emlyn. Está en la cocina preparando la Eucaristía. Saldrá cuando termine. ¿Emlyn ya fue liberado? Eso parecía bastante antes de lo previsto en la cronología original. Un momento, ¿vas a dejar que un vampiro te ayude a preparar la Eucaristía? ¿Hablas en serio? No te preocupa que acabe sirviendo morcilla. Capítulo 95, un malentendido. Estoy aquí para verte. Comillaso. El sacerdote pareció un poco sorprendido. Comillas, entonces esto tiene que ver con la comisión. Así es. Muy bien, iré a buscarte cuando termine la ceremonia de la Eucaristía. Si tienes hambre, puedes unirte a nosotros para la comida. Gracias. Poco después apareció Emlyn, distribuyendo con destreza los elementos relacionados con la Eucaristía entre los feligreses. Al ver a Edward, se detuvo un instante, como si quisiera acercarse y hablarle, pero al notar la mirada del padre Utratsky, se contuvo, parecía que el sacerdote lo había apaciguado por completo durante ese tiempo. Cuando terminó la Eucaristía, ya había anochecido. Los feligreses abandonaron la iglesia uno a uno tras despedirse del padre Utratsky. Emlyn se ocupó de limpiar y llevar las cosas de vuelta a la cocina. El obispo se acercó con pasos pesados, con el rostro lleno de disculpas. Disculpe la espera. No, debería haber elegido un mejor momento para venir. Como mencioné la última vez, la recompensa por este encargo será una fórmula de poción de boticario y un objeto místico sin efectos secundarios importantes. ¿Le parece bien? Edward asintió. He oído que posees un objeto místico capaz de permitir a su usuario acceder a lo más profundo de la psique de su objetivo. El padre Utratsky arqueó una ceja, con un destello de sorpresa en los ojos. No recuerdo haberle contado a nadie sobre ese objeto después de obtenerlo. ¿Dónde oíste eso? Oh. Antes, siempre que se encontraba en situaciones donde su conocimiento parecía profético, Edward lo desestimaba con la excusa de haberlo escuchado por ahí. Algunos podrían encontrarlo sospechoso, pero nadie le había preguntado al respecto. Esta vez, sin embargo, las cosas fueron un poco incómodas. En realidad, no recuerdo dónde lo oí. Quizás. Edward echó un vistazo rápido al enorme símbolo de la Madre Tierra. Comillas, quizás la diosa madre me hizo una revelación en secreto. Veo. El padre Utratsky asintió solemnemente, aceptando plenamente esta explicación. Fue bajo la bendición de la diosa que obtuve la vela del terror mental. Parece que estás destinado a estar con la madre. Quizás podrías considerar convertirte en uno de sus fieles. ¿Cómo lo pensaré? El sacerdote metió la mano en un bolsillo oculto de su sotana marrón y sacó un extraño trozo de vela. La capa exterior parecía estar envuelta en piel humana, con varios bultos que sobresalían. La mecha medía apenas el grosor de un dedo, era de un negro intenso y estaba grabada con densos y finos dibujos que parecían escamas. Lo único que necesitas hacer es encenderlo con espiritualidad, y te permitirá acceder a lo más profundo de la psique de la persona objetivo. Y mi misión es usarlo para aniquilar al yo del pasado enterrado en lo más hondo de mi propio corazón. Mientras decía esto, observó a Edward de arriba a abajo, con un tono inseguro. No puedo ver a través de ti. Racionalmente, creo que te resultaría difícil completar esta tarea, pero mi intuición me dice que podría ser peligroso. Si Edward fuera simplemente un astrólogo de secuencia 7, no tendría ninguna posibilidad contra un paladín del amanecer de secuencia 6. Pero con su magia, incluso un paladín de secuencia 6 promedio podría no ser rival para él. La única incógnita era si, una vez dentro de la psique del obispo, podría seguir utilizando sus hechizos con normalidad.
Si logras resolver mi problema, el resto de la vela del terror mental será tuya. Edward pensó un momento y luego dijo, primero me gustaría probar la vela con Emlyn, para determinar si tengo la capacidad de ayudarte. El obispo asintió sin dudarlo. Está bien. Auge. En ese momento, un fuerte ruido resonó desde la parte trasera de la iglesia, seguido del grito sobresaltado de Emlyn, comillase, tú otra vez. Ya te dije, espera, ¿a dónde me llevas? El padre Utravsky corrió inmediatamente hacia atrás. Una armadura blanco-plateada se materializó de la nada, cubriendo su robusto cuerpo. Edward lo siguió de cerca. Cuando llegaron al patio trasero, vieron que las puertas y ventanas estaban destrozadas, con cristales rotos y astillas de madera esparcidas por todas partes. Dos hombres corpulentos, vestidos con camisas, llevaban a Emlyn, que se resistía, y salían corriendo de la iglesia. Comillas zombies. El obispo aceleró el paso y luego golpeó el suelo con fuerza. Una oleada de energía radiante se elevó unos 30 centímetros del suelo. En un instante, las piernas de ambos hombres quedaron destrozadas y se desplomaron al suelo junto a Emlyn. Sin embargo, como si fueran inmunes al dolor, no lo soltaron. Aún sin piernas, lo sujetaron con fuerza e intentaron arrastrarlo hacia adelante. Emlyn gritó incrédulo, comillas están locos. Todavía no me sueltan después de eso. Un hombre con una gabardina negra y capucha salió de entre las sombras. Agarró a Emlyn, se lo echó al hombro y salió corriendo sin siquiera mirar al obispo. El obispo aceleró el paso. Con más de 2 metros de altura, cada una de sus zancadas equivalía a 2 o 3 de las de un hombre normal, e incluso más rápidas. La distancia entre él y el hombre encapuchado se reducía rápidamente. Una enorme espada, forjada con luz pura, apareció en las manos del obispo. Sujetándola con ambas manos, dio un paso al frente y blandió el arma. El estampido sónico del arco de la hoja casi desequilibró al hombre vestido de negro incluso antes de que la espada llegara. El hombre permaneció en silencio, pero Emlyn ya estaba gritando, comillas padre, ¿me estás apuntando con eso? El obispo cambió de postura, pasando a una mano y realizando un gesto horizontal. Justo en ese instante, sus movimientos se congelaron y su cuerpo se puso rígido. En sus pupilas apareció la tenue silueta de una mujer con un vestido antiguo. Comillas luz. Con un grito, el padre Utravsky recuperó el control de su cuerpo. Una figura translúcida salió volando de él y desapareció en un instante. Una lluvia de flechas de cristal helado se disparó, interrumpiendo su persecución inmediata. Clink, link, link. Las flechas de cristal impactaron contra la armadura de plata del obispo con sonidos nítidos y secos, pero no lograron herirlo. Se lanzó hacia donde la figura había desaparecido, blandiendo su gran espada en un violento frenesí. Para un observador, parecía que luchaba sin armas, pero para su objetivo, esquivar sus ataques se volvía cada vez más difícil. Aunque se encontraba en un estado sombrío e incorpóreo, visible solo para los Beyonders de alta secuencia, el obispo había logrado fijar su objetivo por puro instinto. En otro lugar, el hombre del abrigo negro huía a toda velocidad de la iglesia Harvest con Emlyn al hombro cuando de repente se dio cuenta de que su compañero no lo había seguido. Se giró para regresar corriendo, solo para encontrarse con Edward parado justo allí. Difindo. El hombre no tuvo tiempo de reaccionar antes de que se abriera una herida profunda en el brazo que sostenía a Emlyn. Edward quedó momentáneamente aturdido. El hechizo pretendía cercenar la muñeca del oponente, pero solo le había dejado una herida superficial. El hombre de abrigo negro estaba igualmente sorprendido, desde que se convirtió en un muerto avanzado, su cuerpo era tan duro como el acero, capaz de resistir balas e incluso disparos de cañón. Pero ahora, alguien lo había cortado sin esfuerzo. Apartó rápidamente a Emlyn de un empujón, se impulsó desde el suelo y cargó contra Edward. La repentina aceleración provocó una ráfaga de viento que le levantó la capucha, dejando al descubierto un rostro pálido y frío. Edward, que estaba a punto de lanzar otro hechizo, se quedó paralizado. Comillas señor Marik. Pero Marik pareció no oírle. Sus manos se transformaron en garras con uñas largas y afiladas mientras se abalanzaba sobre Edward. Comillas dejar estupefacto. Un destello de luz se extendió hacia afuera. Los movimientos de Marik vacilaron, y entonces fue alcanzado por una ráfaga de hechizos de control, Tarantallegra, Confundus y otros, uno tras otro. Aunque un zombi de secuencia 6 tenía una alta resistencia a la magia, los rápidos y repetidos ataques le provocaron espasmos antinaturales, como una marioneta defectuosa. Para cuando Marik se recuperó y acortó la distancia, Edward ya se había marchado. Se giró y vio a Edward de pie junto a Emlyn.
Antes de que pudiera reaccionar, las figuras de ambos se retorcieron y desaparecieron. Comillas, maldita sea. El implacable ataque del padre Utratsky duró casi 2 o 3 minutos. Parecía incansable, como si no sintiera ningún cansancio. El enemigo invisible había sido acorralado. Sin posibilidad de retirarse, una luz dorada brilló a su alrededor, huracán de luz, la técnica especializada del paladín del amanecer contra espíritus vengativos y seres malignos. Comillas, padre, señorita Sharon, alto, todo esto es un malentendido. BZZZ. La luz dorada brilló y se desvaneció. El obispo detuvo su ataque, retrocedió unos pasos para mirar a Eduardo. Una mujer rubia con un vestido de corte anticuado apareció, materializándose entre las sombras. Su rostro era pálido e inexpresivo, pero solo ella sabía la frustración que sentía por dentro. Era evidente que pertenecía a una secuencia superior a la de aquel fornido sacerdote, y sin embargo, se había mantenido completamente a la defensiva. Ahora comprendía de verdad lo difícil que era enfrentarse a una némesis con contramedidas naturales en su contra. Al ver que ninguno de los dos estaba herido, Edward suspiró aliviado. Bajo la mirada inquisitiva de Sharon, explicó: Señorita Sharon, soy yo, Braveheart Bar, Reinecte tiene que... Al oír el nombre de su profesora, Sharon lo entendió de inmediato. Hizo un gesto hacia Marik, que regresaba. Marik, él es a quien estamos buscando. En el momento en que Edward reconoció a Marik, más o menos adivinó lo que había sucedido. Se había acercado a Sharon y Marik disfrazado de Emlyn, y ahora, era evidente que los dos habían venido buscando a Emlyn. El motivo era fácil de adivinar. No lo estaban secuestrando, lo estaban rescatando. ¡Qué metedura de pata! Comillas, así que has estado por ahí usando mi cara. De vuelta en la iglesia, una vez resuelto el malentendido, todos se sentaron juntos. Emlyn señaló a Edward, atónito. Tú, no arruinaste mi reputación, ¿verdad? Eres un vampiro que colecciona figuritas. ¿Qué reputación tienes que arruinar? Comillas, es sanguíneo. El rostro de Emlyn se puso rojo carmesí, murmuró entre dientes, eso es arte. Son manifestaciones de belleza, 1000 veces más puras que vosotros, escoria. Luego se giró para mirar fijamente a Marik y espetó, comillas, y tú, esta es la tercera vez que vienes a buscarme, y la tercera vez que te lo digo, te has equivocado de persona, porque estás tan convencido de que me retienen contra mi voluntad, solo me quedan 2 semanas para ser libre. Rápidamente se volvió hacia el obispo para explicarle, comillas, me obligaron todo el tiempo, todos ellos pueden dar fe de mí. Marik se disculpó sin dudarlo. Lo lamento. Eso pilló a Emlyn completamente desprevenido, y no hizo más que enfurecerlo aún más. Entonces, se enfadó aún más. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.